En el árido norte de Tucson, Silas Whitmore encontró a una mujer apache herida, enmudecida por el miedo y la sangre. Sin saberlo, al salvarla, despertó la furia y el orgullo de un poderoso líder apache. Al amanecer, 20 guerreros rodearon su rancho, reclamando algo más valioso que la vida misma, su hija. No venían por venganza, ni por justicia, venían por ella. Una tensión silenciosa latía en el aire, anunciando una batalla que no se libraría con armas, sino con palabras jamás pronunciadas y deseos imposibles. Antes de adentrarnos en esta apasionante historia, cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando? Y para ti, ¿qué ingrediente no puede faltar jamás en un buen romance de época? Territorio de Arizona, Estados Unidos, verano de 1869. El sol descendía con lentitud sobre el horizonte árido, tiñendo de oro pálido las colinas y haciendo brillar como espejos las aguas quietas del arroyo. El calor del día comenzaba a disiparse, dejando en su lugar una brisa tibia que acariciaba la piel con la suavidad de un recuerdo. Silas Whitmore avanzaba con paso firme entre los matorrales, con el sombrero ladeado para protegerse de los últimos rayos de sol y una bolsa de lona colgando del hombro. Bajo su brazo traía algunas ramas de árnica y hojas de salvia, plantas que recogía por costumbre, más por conocimiento heredado que por necesidad urgente. Su camisa blanca, desgastada por el uso y abotonada hasta el cuello, estaba arremangada a los codos, dejando ver los antebrazos curtidos por años de trabajo bajo el cielo impasible del desierto. Los pantalones de mezclilla oscura, ceñidos con un cinturón de cuero agrietado, y las botas polvorientas que pisaban con decisión la tierra seca, completaban la figura de un hombre que había aprendido a convivir con la soledad. Silas no buscaba compañía ni consuelo aquel día. Solo pretendía regresar a casa antes de que la luz se extinguiera por completo. Pero el destino, caprichoso y silencioso, tenía otros planes. Un sonido apenas audible, un gemido ahogado, casi un susurro, detuvo su andar. Frunció el ceño y giró lentamente la cabeza. El murmullo del agua encubría cualquier otro ruido, pero allí estaba de nuevo, esa queja rota que no nacía de animal alguno. Con el corazón latiendo con fuerza contenida, apartó los arbustos con la mano izquierda, mientras la derecha se deslizaba instintivamente hacia la empuñadura del cuchillo que llevaba en el cinto. Sus ojos se encontraron entonces con una figura humana, caída entre la maleza como una hoja arrancada por el viento. Era una mujer joven, de piel cobriza, y cabello largo enmarañado, cubierto por ramas secas y polvo. Su vestido de cuero estaba desgarrado y manchado de sangre oscura a la altura del abdomen. Un tatuaje delicado de líneas curvas decoraba su mejilla derecha. Inmóvil, pero aún con vida, su pecho subía y bajaba de forma irregular. Su respiración era un hilo, y su expresión, pese a la inconsciencia, denotaba dolor profundo. Silas se quedó inmóvil por un instante. Reconocía sus rasgos. Era apache. Los recuerdos se agolparon en su mente como ecos lejanos, rumores de ataques recientes, historias contadas en la taberna del pueblo, advertencias sobre la presencia de indios en la zona. Pero en sus ojos, cerrados, vencidos por la fiebre, no había amenaza. Solo vulnerabilidad, solo humanidad. Apoyó una rodilla en el suelo y le acercó la cantimplora a los labios. El agua se derramó apenas un poco sobre su boca entreabierta. Ella no despertó. La miró con atención. No tenía armas a la vista. Solo un pequeño amuleto colgaba de su cuello, hecho de hueso y piedra. Con el ceño fruncido, Silas murmuró una maldición entre dientes. «Dios mío, ¿qué hago contigo?» La respuesta vino sin palabras. Simplemente la alzó entre sus brazos, sintiendo el peso liviano de su cuerpo inerte. Avanzó con dificultad por el terreno irregular, pero con determinación férrea, como si un mandato silencioso lo guiara. En menos de 20 minutos llegó a la cabaña de madera que se alzaba en medio del claro.
La construyó él mismo años atrás, antes de que la enfermedad le arrebatara a Margaret, su esposa. Desde entonces, solo quedaban él y sus 2 hijos, Ellie, de 8 años, con los ojos inquietos de su madre, y Clara, de 6, aún aferrada al mundo con la inocencia intacta de la infancia. La puerta se abrió con un crujido y Clara apareció en el umbral, con el cabello recogido en 2 trenzas mal hechas y un delantal manchado de harina. Abrió los ojos con asombro al ver a su padre entrar con la desconocida en brazos. «¿Papá? ¿Quién es ella?» Silas no respondió de inmediato. Llevó a la mujer hasta el catre, que solía usar cuando alguno de los niños se enfermaba, y la recostó con cuidado. La fiebre le arrebataba el color del rostro. Su respiración era un suspiro áspero. Silas se apartó un instante para buscar paños limpios, alcohol, vendajes, cualquier cosa que pudiera servir. «¿Es una prisionera?», insistió Clara desde la puerta. El hombre se detuvo, mirando el cuerpo inmóvil de la mujer. «No», dijo finalmente, con una voz cargada de algo que ni él mismo pudo identificar del todo. «Es una vida que debía salvarse». Durante las horas siguientes, la cabaña pareció convertirse en un santuario de silencios contenidos. Ellie dormía. Clara observaba desde un rincón con una mezcla de temor y fascinación, y Silas trabajaba sin cesar, limpiando la herida con manos firmes, aplicando ungüentos preparados con las mismas hierbas que recogía cada semana. Cada tanto, la mujer se removía, gimiendo en su idioma desconocido, sin abrir los ojos. Silas no entendía una sola palabra, pero algo en la entonación le resultaba cercano, como un rezo perdido entre los siglos. Esa noche, mientras los grillos cantaban bajo la luna creciente y la lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes de la cabaña, Clara se acercó al catre con una manta doblada. La depositó sobre los pies de la herida y volvió con paso cauteloso al lado de su padre, que la observaba en silencio desde la mesa. «¿Crees que va a vivir?», preguntó la niña en voz baja. Silas no respondió de inmediato. La mirada que dirigió a la mujer apache no fue de miedo, sino de un presentimiento que aún no lograba entender. «No lo sé», susurró, «pero si lo hace, nada volverá a ser igual». Y en ese instante, sin que ninguno de ellos lo supiera aún, los hilos del destino comenzaron a tejer una historia que desafiaría el miedo, el prejuicio y el tiempo. Una historia nacida de un acto de compasión, escrita entre el murmullo del agua y el susurro de las estrellas. El amanecer se deslizó con lentitud sobre la llanura silenciosa, tiñendo el cielo de un tono ocre suave que contrastaba con el aire frío que aún persistía en el interior de la cabaña. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las rendijas de las contraventanas, dibujando franjas de luz sobre el suelo de madera desgastada. Dentro, el ambiente era espeso, cargado por el perfume de las hierbas curativas y el leve crujido del fuego que resistía en el hogar. Silas estaba de pie junto al catre, los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No había dormido más que unos minutos, con el oído atento a cada suspiro, cada movimiento de la mujer herida que, hasta hacía pocas horas, apenas era un cuerpo inconsciente rescatado de entre los matorrales. Pero ahora, la tensión en el aire había cambiado. Tyen abrió los ojos. Fue un movimiento lento, pesado, como si los párpados le costaran más que levantar una piedra. Su mirada, al principio nublada por el dolor y la fiebre, se posó sobre el techo de vigas de madera. Parpadeó. La respiración se le aceleró. Los dedos se aferraron a la manta como garras. Luego giró la cabeza y lo vio a él. Silas retrocedió un paso, no por temor, sino por precaución. No hizo ruido, no pronunció palabra, solo levantó las manos, abiertas y vacías, para mostrar que no era una amenaza. Los ojos de Tyen se encendieron como brasas húmedas. Una chispa ancestral de desconfianza brilló en ellos. Su cuerpo reaccionó con un sobresalto, pero la herida en el abdomen la detuvo con un pinchazo punzante que le arrancó un gemido ahogado.
Intentó incorporarse con torpeza. El sudor cubría su frente. La respiración se volvió jadeante. Silas dio un paso al frente, despacio. «No, calma. Solo quiero ayudarte», dijo en voz baja, como si la suavidad pudiera sustituir a las palabras que ella no entendería. Ella lo miró sin comprender, aunque sus ojos captaron algo en el tono, en la postura de aquel hombre grande de expresión cansada. Sin embargo, cuando él alargó la mano para tocar el vendaje, Tayen reaccionó como una gacela herida. Le apartó la mano con un manotazo brusco, no con violencia, sino con el instinto animal de quien ha vivido la desconfianza como único refugio. Silas asintió con respeto, agachándose a su altura, aún sin tocarla. Buscó en su bolsa de lona una tela limpia y la empapó con agua hervida. La colocó sobre un cuenco junto a la cama, como una ofrenda. Con movimientos pausados, desató los nudos del vendaje anterior y dejó ver la herida. Tayen observaba cada gesto, los músculos en tensión, pero no volvió a resistirse. Permitió que él limpiara la sangre seca y volviera a vendarla, todo sin que una sola palabra cruzara entre ellos. Clara apareció en la puerta con pasos de gato, sosteniendo un jarro de loza con agua fresca. Se acercó con prudencia, los ojos abiertos por la curiosidad, pero sin rastro de temor. «¿Quieres agua?», preguntó con dulzura, extendiendo el jarro. Tayen dudó. La niña esperó, inmóvil como un pajarito que teme espantar a la criatura herida. Finalmente, la mujer apache tomó el jarro con manos temblorosas y bebió con avidez. Un hilo de agua le resbaló por la comisura del labio. Clara sonrió. «Se llama Clara», susurró Silas señalando a su hija con un gesto. «Y yo, Silas». Él se agachó y tomó un trozo de carbón del hogar. Luego salió al patio de tierra batida y se arrodilló junto al umbral. En la tierra, con trazos firmes, dibujó un hombre de sombrero señalándose a sí mismo. Luego, una mujer de cabello largo. La señaló a ella. Ella entrecerró los ojos, observó el dibujo y luego a él. Con voz apenas audible, seca y ronca, murmuró una palabra en su lengua. «Tayen». Silas repitió el nombre, intentando pronunciarlo con cuidado. «Tayen». Ella asintió apenas. La tarde transcurrió entre largos silencios. Tayen dormía a ratos, agotada por la fiebre y el dolor. Clara le leía en voz baja un libro de cuentos que aún conservaba de sus días con su madre. Eli jugaba en el rincón, lanzando piedrecillas dentro de una caja de madera, sin entender del todo por qué aquella mujer morena ocupaba el catre que una vez usó cuando tuvo fiebre. Al caer la noche, Silas apagó la lámpara del techo y encendió una pequeña vela en el estante. Observaba a Tayen desde su silla, los codos apoyados en las rodillas, el rostro iluminado solo a medias por el titilar de la llama. Ella murmuraba en sueños, palabras extrañas, suaves, llenas de una cadencia que le sonaban a plegaria o a lamento. Entonces comprendió. No entendía el idioma, pero no necesitaba hacerlo para notar la angustia. No era del dolor de la herida, era otra clase de temor, más profundo, más antiguo. Tayen creía estar prisionera. Su respiración se agitaba cada vez que escuchaba un sonido fuera de la cabaña. Cada vez que él se acercaba demasiado rápido, cada vez que Clara le hablaba en voz alta. Silas se levantó, caminó hasta el estante donde guardaba el rifle y lo tomó entre sus manos. Lo miró por un instante. Luego se acercó a la chimenea, lo descargó y lo colgó fuera del alcance de todos, en una repisa alta, junto al marco de una vieja fotografía de Margaret. Después, abrió la puerta de la cabaña. El aire de la noche era fresco, denso de silencio. Colocó su cuchillo de caza sobre una roca junto a la entrada, a plena vista. Volvió a entrar y se sentó junto al fuego. Tayen lo observaba en la penumbra. No habló. Pero sus ojos ya no tenían el mismo filo. El miedo seguía allí, sí, pero había algo más.
un matiz nuevo, como si empezara a creer que ese lugar no era una celda. A veces, el silencio es la única lengua común entre dos mundos. Esa noche, Silas no durmió. Se quedó velando junto al fuego, sin moverse, mientras el viento silbaba entre las tablas de la cabaña. Tayen dormía con la frente menos tensa, como si el alma le pesara un poco menos. Y aunque nada se había dicho con claridad, aunque aún se desconocían los pasados, las heridas y los nombres que pesaban en los recuerdos, algo esencial había comenzado a cambiar entre ellos. No era confianza. No aún. Pero era una grieta en el muro, un primer respiro en medio de la sospecha, y a veces eso basta para que una historia comience. El amanecer despuntaba con una palidez suave sobre las colinas del norte de Tucson. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los álamos, proyectando sombras largas y temblorosas sobre la tierra húmeda. En la pequeña propiedad de Silas Whitmore, la quietud de la mañana fue interrumpida por el crujido leve de la madera del porche. Tayen, envuelta en la manta que Clara le había ofrecido días antes, se asomaba tímidamente, con los pies descalzos y el cabello suelto cayendo en desorden sobre los hombros. Sus pasos eran aún vacilantes, pero en sus ojos había un brillo nuevo, la voluntad de comprender un mundo ajeno. Desde la galería, Clara la observaba con la inocente intensidad de los niños. Se acercó sin miedo, sosteniendo entre las manos una taza de barro que humeaba tenuemente. «Agua», dijo con voz clara, y alzó la taza con ambas manos. Tayen parpadeó, sorprendida. Bajó la mirada hacia el líquido, luego hacia la niña. No comprendía el significado, pero la entonación dulce y el gesto eran universales. Recibió la taza con torpeza. «¡Agua!», repitió, tropezando levemente con la palabra. La risa de Clara fue una melodía luminosa que rompió el silencio. Ellie, que había salido con un trozo de pan en las manos, se detuvo a medio camino y miró a la joven apache con ojos curiosos. «¡Pan!», dijo, estirando su brazo. Tayen lo tomó entre los dedos con delicadeza. «Pan», susurró. Silas, que había estado partiendo leña detrás del granero, alzó la cabeza ante aquel eco inesperado. Se quedó inmóvil, con el hacha a medio levantar. Había algo profundamente humano en esa escena sencilla. La niña, el niño, la mujer herida, y esas palabras que comenzaban a construir un puente invisible entre sus mundos. Durante el desayuno, Tayen permaneció en silencio, pero no indiferente. Observaba cada gesto de Clara y Ellie. Intentaba repetir mentalmente los sonidos que emitían, aunque su lengua nativa se rebelara ante las formas extrañas. Silas le acercó un cuenco de sopa espesa con carne seca y trozos de raíz. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. Cuando los niños salieron a jugar al campo cercano, Tayen se quedó sentada cerca del fuego, dibujando con una ramita sobre la tierra de la chimenea. Silas, al notar el movimiento, se acercó lentamente. La vio trazar con cuidado una figura, un círculo con varios puntos alrededor como si fueran estrellas. Sin saber cómo reaccionar, tomó una piedra y al lado de su dibujo trazó un sol rudimentario, con rayos saliendo de un centro. Tayen alzó la mirada. No dijo nada, pero por primera vez esbozó una ligera sonrisa. Aquel juego inocente se transformó, sin que lo supieran, en el inicio de un diálogo sin palabras. Esa tarde, Clara corrió hacia Tayen con algo envuelto en un paño. La mujer apache retrocedió instintivamente, pero la niña insistió con ternura. Al abrir el paquete, encontró una muñeca de trapo, con cabellos de hilo y ojos bordados en hilo negro. En el pecho, una palabra cosida en hilos rojos: Luz. «Luz», dijo Clara, señalando la muñeca. Tayen, con la misma reverencia con la que se recibe un objeto sagrado, tomó la muñeca entre las manos. «Luz», murmuró, incapaz aún de pronunciar bien el sonido. Clara rió de nuevo, esta vez con entusiasmo. «Luz», repitió con dulzura, tocando el pecho de Tayen con la punta del dedo.
Silas, que había estado ajustando el cerco de las gallinas, observaba desde la distancia. En su rostro se dibujaba una expresión que hacía mucho no se veía, una mezcla de asombro y esperanza. Día tras día, Tayen comenzó a involucrarse en la rutina de la casa. Aunque no hablaba, aprendía a través de la observación. Acariciaba a las cabras, recolectaba huevos con sumo cuidado, y una tarde incluso ayudó a Clara a cortar zanahorias para la sopa. Los niños le enseñaban palabras nuevas con dibujos, y ella las repetía con esfuerzo. Silas la sorprendió en varias ocasiones practicando en soledad, repitiendo los sonidos como quien pronuncia un rezo. En una de esas noches, cuando el viento soplaba con insistencia por entre las grietas de la cabaña, Tayen se sentó cerca del fuego mientras los niños dormían. Silas, en silencio, se le acercó. No dijo nada, pero le ofreció un cuaderno viejo y un trozo de carbón. Tayen lo tomó con cautela y tras unos segundos comenzó a dibujar. Primero trazó el contorno de una montaña, luego un río. Luego, con trazo más firme, un caballo y una figura femenina. Silas no preguntó. Se limitó a observar. Cuando ella terminó, giró el cuaderno hacia él. Sus ojos se encontraron por un instante y sin necesidad de traducción, él comprendió. Ese lugar era su hogar. Esa figura era ella. ¿Lejos?, preguntó señalando la montaña. Tayen cerró los ojos por un momento, luego alzó 2 dedos. Silas no supo si quería decir 2 días, 2 montañas o 2 lunas. Pero no importaba. En ese silencio compartido se estaba tejiendo algo más profundo que el idioma. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas no eran tan tranquilas. En la cantina, el ayudante del sheriff limpiaba su revólver con gesto distraído. Un hombre entró y comentó en voz baja: «Vi humo en la colina de Whitmore». El ayudante alzó una ceja. «¿Humo?» «Sí, y movimiento». El ayudante guardó su arma y se incorporó con desgano. «Tal vez ese viudo tenga compañía», murmuró con sorna, pero su tono no era burlón, sino inquieto. Desde entonces, cada 2 o 3 días, el hombre se aproximaba a caballo hasta la base de la colina. No subía, pero observaba. Silas lo había visto en una ocasión, y desde entonces encendía el fuego solo al anochecer. No dijo nada a Tayen, pero colocó siempre el rifle al alcance, escondido bajo la mesa. Un atardecer, mientras Silas reparaba la rueda del carro y los niños recogían flores silvestres, Tayen se detuvo frente al huerto. Silas la observó desde el suelo. Ella giró el rostro y lo miró fijamente. Fue una mirada larga, cargada de algo que él no supo nombrar. Luego bajó la vista y señaló con el dedo una flor pequeña de pétalos amarillos. «Sol», susurró. Silas sintió un nudo en la garganta. No era solo la palabra, era la forma en que la dijo, como si nombrar esa flor fuera nombrar una promesa, un nuevo comienzo. Y aunque ninguno de los dos podía aún expresar todo lo que pensaba, ambos sabían que el silencio entre ellos comenzaba a transformarse en algo distinto. Una forma nueva de hablar, de confiar, de entender. Un lenguaje hecho de gestos, de miradas, de pequeñas palabras que nacían tímidamente al borde del amanecer. El sol se ocultaba tras las montañas, y en la cabaña, la luz del hogar iluminaba rostros que antes no se habrían encontrado. Y sin que ninguno lo supiera, aquella colina solitaria al norte de Tucson se convertía, poco a poco, en el centro de una historia que estaba apenas comenzando. La mañana amanecía nublada, y el viento del norte soplaba con una intensidad que anunciaba un cambio en el clima. Silas Whitmore, con el hacha firme entre las manos, partía troncos frente al cobertizo. El crujido seco de la leña al quebrarse rompía el silencio espeso que envolvía la colina, donde todo parecía estar en una tensa calma desde hacía días. Tayen, aunque aún débil, se movía con más seguridad, ayudando en lo que podía
y observando cada gesto, cada palabra, como si el idioma fuese un puzzle que empezaba a descifrar. Los niños jugaban cerca del corral. Clara, con un delantal algo sucio, perseguía a Ellie entre los maderos mientras reían. Tayen los miraba desde el porche, sentada sobre una manta, con la muñeca Luz sobre las piernas. La sostenía con cuidado, como si se tratase de algo sagrado, y sus dedos recorrían una y otra vez las letras bordadas en la tela. La palabra le era aún extraña, pero la había repetido tanto que empezaba a sentir la suya. De pronto un grito de Clara desgarró la mañana. ¡Papá! Silas soltó el hacha instintivamente y levantó la mirada hacia la cima de la colina. Allí, entre la neblina leve que empezaba a disiparse, se dibujaban siluetas montadas a caballo. 1, 2, más de una docena. Pronto pudo distinguir al menos 20 hombres descendiendo con lentitud, formando una línea de avance tensa y solemne. Guerreros apaches, con el rostro pintado, algunos portando lanzas, otros con arcos cruzados sobre el pecho, todos con una expresión de cautela contenida, de vigilancia feroz. Tayen se incorporó con dificultad. Apretó la muñeca contra su pecho y bajó al suelo. Su respiración se aceleró. Reconocía esos rostros, su gente. Clara, Eli, dentro de la casa, ahora, ordenó Silas con voz grave. Los niños obedecieron de inmediato, aunque Clara miraba a Tayen con angustia, sin comprender lo que estaba sucediendo. Silas se giró hacia Tayen, que ya caminaba con pasos vacilantes hacia el centro del patio. Ella levantó una mano al aire, en señal de paz. Sus ojos brillaban con emoción y temor a la vez, y... Del grupo, uno se adelantó, un hombre de edad madura, de porte imponente, con el cabello recogido en una trenza adornada con cuentas y plumas negras. Llevaba una manta sobre los hombros, y su rostro, aunque severo, irradiaba una autoridad incuestionable. Los demás se detuvieron al borde de la propiedad. Él avanzó solo. Tayen se detuvo frente a él, bajó la cabeza y cayó de rodillas. Apoyó ambas manos en la tierra seca y murmuró algo en su lengua. Su voz era tan baja que apenas podía oírse, pero el respeto impregnado en ese gesto era evidente. Silas no se movió. Se mantuvo firme, cerca de la puerta, con los brazos cruzados y el semblante tenso. El hombre no lo miró de inmediato. Tenía la atención puesta únicamente en su hija. Porque eso era. Tayen había dicho una sola palabra, entrecortada, cuando lo vio. Ataí, padre. El guerrero mayor se agachó y tocó su hombro. Sus labios pronunciaron algo que Silas no entendió, pero supo que se trataba de consuelo. Luego, lentamente, el hombre se incorporó y dirigió la mirada al hogar, a los tablones de madera, al catre improvisado visible desde la ventana abierta. Sus ojos cayeron sobre los vendajes que asomaban por el costado del vestido de su hija. Uno de los más jóvenes entre los guerreros, un muchacho delgado con gesto desafiante, cruzó los brazos y lanzó una mirada dura hacia Silas. Parecía contener una furia apenas domada. Tayen alzó el rostro y pronunció su nombre con claridad. Tashi. Luego, con esfuerzo, levantó la mano y señaló las vendas de su cuerpo, la cabaña, el campo sembrado, el rincón donde los niños se habían escondido. Habló en su lengua, torpemente, pero con firmeza. Águila Roja, pues así lo llamaría después Silas, cuando por fin aprendiera su nombre, hizo un gesto con la mano. Los guerreros desmontaron, algunos con visible incomodidad. Se reunieron en semicírculo, esperando instrucciones. Silas los observaba desde lejos, tratando de mantener la serenidad, aunque por dentro su pecho retumbaba. No sabía si estaban siendo juzgados, amenazados o simplemente probados. Tayen se giró hacia él. Su rostro estaba encendido por la emoción, pero sus ojos imploraban comprensión. Dio un paso hacia Silas y, con palabras sueltas, explicó: «Padre, yo... sanar aquí, hijos, pan, agua». Se llevó la mano al corazón. Bueno, fue lo más que pudo decir.
El silencio que se instaló entonces fue espeso. Águila Roja se acercó unos pasos a Silas. Lo miró de frente, sin agresividad, pero con una gravedad profunda. Luego miró el suelo y señaló con la cabeza un lugar bajo la sombra del único árbol grande cercano a la cabaña. Tayen asintió, casi con alivio. «Horas, solo horas», murmuró, señalando el cielo y luego bajando la mano como un sol que desciende. Silas comprendió. Iban a quedarse unas horas, nada más. A observar, tal vez. A entender qué le había pasado a Tayen, y aunque no estaba del todo seguro de que esa promesa fuese respetada, se apartó para dejarles espacio. Durante ese tiempo, Tayen se convirtió en un puente vivo. Iba y venía entre su padre y Silas, intentando traducir palabras sueltas, gestos, emociones. Su lengua era aún limitada, pero ponía todo su empeño. Señalaba el campo, los caballos, la cabaña. Decía nombres, decía luz, tocando la muñeca. Decía agua, pan, niña. Los niños, ocultos tras las cortinas, espiaban con asombro. Clara, más valiente, se asomó al patio con un trozo de pan en la mano. Caminó hasta Tayen y se lo ofreció. Tayen lo tomó y tras una mirada de aprobación de su padre, lo partió en dos y se lo dio a él. Águila Roja aceptó el gesto, lo llevó a la boca y asintió. Aquello fue más elocuente que cualquier discurso. La tarde avanzó lentamente. Silas no dejó de estar alerta. Cada gesto, cada mirada, lo medía, lo pesaba. Pero no vio odio, no vio deseo de venganza. Solo vio un pueblo desconfiado, herido por siglos de persecución, que había venido a recoger a una hija, y tal vez a entender por qué aún vivía. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, Águila Roja habló con voz profunda. Tayen, con dificultad, repitió lo que pudo. «Mañana decidir». Y luego miró a Silas. «Gracias», dijo con torpeza, y colocó su mano sobre el pecho. No hizo falta más. El gesto lo dijo todo. Silas asintió con la cabeza, sin palabras. Esa noche, mientras los apaches encendían un fuego en las afueras de la propiedad y montaban guardia silenciosa, Tayen se sentó junto a la chimenea, con la muñeca sobre sus piernas y los ojos húmedos por emociones que no sabía cómo traducir. Silas la observó desde la mecedora. En su corazón se mezclaban la inquietud, la ternura y una pregunta sin respuesta. ¿Qué significaría la llegada de su pueblo para la frágil paz que había empezado a nacer entre ellos? Y mientras la brisa nocturna colaba su silbido por las rendijas de la cabaña, comprendió que esa respuesta solo llegaría con el alba. El sol acababa de trepar sobre la línea de colinas cuando la tierra crujió bajo los cascos de un caballo solitario que se acercaba desde el sur. Silas Whitmore, aún con las manos manchadas de tierra tras preparar el terreno para la siembra, entrecerró los ojos intentando reconocer la figura que se aproximaba. Fue Tayen quien salió primero al porche, con la frente fruncida, apenas recobrada del todo, pero con la agilidad suficiente para sentir lo que otros no percibían. Su respiración se agitó apenas al distinguir, a lo lejos, una silueta femenina. No necesitó más para murmurar un nombre que Silas no comprendió, pero que fue pronunciado con un temblor en la voz. Sewa. El caballo se detuvo con elegancia frente a la cabaña, y de él descendió una joven de cabellos negros y gruesas trenzas, adornadas con tiras de cuero. Sus facciones eran afiladas, y la expresión en sus ojos oscuros, profunda y serena. No vestía con el ropaje tradicional que había usado Águila Roja el día anterior, sino con una túnica modesta y unas botas gastadas por el viaje. Llevaba una pequeña bolsa cruzada al pecho y hablaba con una cadencia pausada, en un español entrecortado, pero claro. «Soy Sewa, prima de Tayen», dijo al detenerse frente a Silas. «Yo hablar un poco español». El alivio fue inmediato. Tayen dio un paso hacia ella y la abrazó con fuerza contenida. Silas sintió, por primera vez desde la llegada de los guerreros apaches,
que las piezas comenzaban a encajar. Ahora, al fin, había un puente entre sus mundos. Clara se había asomado desde el umbral con Illy escondido tras su falda. Al ver la expresión afable de la recién llegada, dio un paso adelante, como si presintiera que aquella mujer traía respuestas a muchas preguntas que, hasta entonces, flotaban en el aire. «¿Puedes decirle que me gusta que se quede aquí?», preguntó Clara, aferrándose a la muñeca Luz, que no soltaba desde el día anterior. Sewa sonrió, tradujo la frase con dulzura, y Tayen, al comprender, soltó un sollozo breve, cubriéndose la boca con la mano. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y emoción. Luego, con voz temblorosa pero decidida, pronunció una frase larga en su lengua natal. Sewa la tradujo con solemnidad. «Tayen dice que ustedes salvaron su vida y que quiere quedarse». Silas tragó saliva. No había buscado nada de esto. Pero allí estaban, frente a él, una mujer apache que ya no era una extraña, y otra que hablaba por ambas. Era una nueva página, escrita con palabras improvisadas, y él, sin quererlo, formaba parte de esa historia. Más tarde, bajo el alero que daba sombra al costado de la cabaña, Tayen y Sewa se sentaron junto a Clara y Ellie. El pequeño, con la confianza natural de los niños, comenzó a mostrarle sus dibujos: árboles torcidos, montañas con nieve en la cima, una figura con sombrero que claramente representaba a su padre. Tayen observaba con interés, repitiendo palabras que Sewa le traducía: árbol, montaña, padre. Silas, que martillaba unas tablas a la distancia, la miró de reojo. Verla repetir en voz baja cada sílaba, morderse el labio inferior al errar una pronunciación, y luego reír con Clara cuando finalmente acertaba, despertaba en él una ternura que no sabía que aún era capaz de sentir. Durante la comida se produjo un pequeño milagro. Sewa le pidió a Silas que hablara lento, y él, con la torpeza de quien enseña sin método, dijo en voz alta mientras mostraba los objetos: pan, agua, mesa. Tayen repitió, despacio, y luego lo miró como si buscara aprobación. Silas asintió, y por primera vez desde su llegada, Tayen le sonrió abiertamente. Una sonrisa tímida, cargada de significado. Cuando la tarde empezó a ceder ante el peso dorado del ocaso, Águila Roja apareció en el límite del bosque, acompañado por Tashi, el joven guerrero que aún no ocultaba su desconfianza. Tayen se levantó al instante, cruzó el claro con pasos firmes y se arrodilló ante su padre, como dictaba el respeto ancestral. El jefe colocó una mano sobre su cabeza y habló en voz baja. Sewa, de pie a unos metros, tradujo para Silas. Él dice que ha venido a llevarla de vuelta, que su lugar está con los suyos. El corazón de Silas dio un vuelco. No se atrevió a intervenir. No era su decisión. Pero en ese instante, el silencio que se apoderó de la escena fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Tayen alzó la vista. No necesitaba palabras. Colocó una mano sobre su pecho y luego señaló a Clara, a Ellie y por último a Silas. Su mirada no titubeó. «Dice que aquí encontró otra forma de vivir», explicó Sewa con voz queda, «que no puede abandonar a quienes la salvaron». Águila Roja no respondió de inmediato. Su rostro, curtido por los años y el sol, no mostró emoción alguna. Solo miró a su hija por un largo momento. Luego se giró hacia Silas y habló lentamente. Sewa tradujo. «Se quedará, por ahora». La tensión se deshizo en el aire como un nudo liberado. Tashi frunció el ceño, pero obedeció el gesto del jefe, quien alzó una mano para que no hubiera protestas. Tayen regresó con pasos lentos al lado de Silas, y sin pensarlo, él le extendió la mano. Ella dudó apenas un segundo, pero la tomó con firmeza. No fue un gesto romántico ni deliberado, pero tuvo un peso que ambos sintieron. Esa noche, al resguardo de la chimenea, Sewa enseñó a Tayen los números en español,
mientras Silas intentaba trazar palabras simples en una hoja de papel. A cambio, Tayen explicó, con ayuda de su prima, el uso de ciertas raíces del desierto que, según ella, reducían la fiebre sin dañar el estómago, como lo hacía el alcohol que Silas acostumbraba usar. Él la escuchaba como quien contempla un territorio desconocido, reconociendo que había tanto que ignoraba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no era él quien enseñaba, sino quien aprendía. Las brasas ya morían cuando Clara, medio dormida en el regazo de su padre, murmuró: ¿Se va a quedar para siempre? Silas no respondió. Solo miró a Tayen, que lo observaba desde su rincón, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y los ojos aún brillantes por todo lo que no podía decir. Y aunque no hubo promesas, en aquel silencio crepitante comenzó a crecer una certeza: algo había cambiado para siempre. Las primeras luces del alba apenas acariciaban la cima de las montañas cuando el canto de un ave solitaria rompió el silencio sobre la modesta propiedad de los Whitmore. En el porche de la cabaña, Tayen sostenía entre las manos un cuaderno encuadernado en cuero que Silas le había entregado la tarde anterior. Sus dedos recorrían con cuidado las páginas, donde cada dibujo iba acompañado por una palabra escrita con caligrafía paciente: árbol, casa, pan. A su lado, Clara repetía con alegría cada término mientras Illy, todavía somnoliento, señalaba los dibujos con un palo. «¡Árbol!», pronunció Tayen con un acento aún torpe pero decidido. Silas, que observaba desde la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, dejó escapar una sonrisa que no era frecuente en su rostro. La expresión dura que solía acompañarlo desde la guerra civil se suavizaba cada vez que Tayen hablaba. «Estás aprendiendo muy rápido», dijo en voz baja, aunque sabía que ella no lo entendía completamente. Tayen lo miró y, como si lo comprendiera más allá de las palabras, sostuvo su mirada por unos segundos. Luego bajó la vista al cuaderno y murmuró con esfuerzo: «Gracias, Silas, tú bueno». Aquella frase, sencilla y rota, bastó para estremecer al hombre que había enterrado tantas emociones con su esposa. Sus labios se entreabrieron como si quisiera responder, pero solo asintió en silencio, agradecido por esa pequeña victoria compartida. Durante el resto de la mañana, Tayen ayudó a los niños a recoger huevos del gallinero y a dar agua a las cabras. Silas, desde la parte trasera de la propiedad, partía leña con movimientos precisos. Sewa, sentada bajo un olmo joven, observaba todo con atención, interviniendo solo cuando notaba que algún gesto podía malinterpretarse. Su presencia como intérprete había abierto caminos que antes parecían imposibles. A media mañana, un caballo levantó polvo en la senda que llevaba al pueblo. Era el joven ayudante del sheriff, un muchacho flaco de sombrero desproporcionado que había aprendido a desconfiar de lo que no entendía. No se acercó demasiado. Desde la distancia, observó el humo que salía del hogar, los niños correteando y a la mujer indígena que recogía leña junto a la cerca. Frunció el ceño y regresó al trote, con el deber de llevar sus observaciones al reverendo y a los hombres que todavía creían que lo diferente debía mantenerse lejos. Esa misma noche, cuando el sol se escondió detrás del horizonte, dejando una estela rojiza, Silas y Tayen se sentaron en la mesa de madera rústica junto a los niños y Sewa. Las velas iluminaban suavemente la estancia, proyectando sombras alargadas en las paredes. Silas sirvió sopa caliente mientras Clara conversaba con entusiasmo, explicando que en el pueblo pronto celebrarían la feria de otoño. Después de cenar, cuando los niños ya dormían, Sewa comprendió por la expresión de Tayen que había llegado el momento de compartir más que palabras sueltas. La joven apache le tomó la mano con firmeza y Sewa comenzó a traducir. «Tayen quiere contar por qué estaba sola cuando la encontraste». Silas dejó el cuenco en la mesa y asintió con seriedad. Fue herida cuando intentaba evitar un enfrentamiento entre su clan y un grupo de colonos, continuó Sewa. Habían acordado reunirse cerca del río, pero algo salió mal. Algunos jóvenes guerreros no querían la paz.
Tayen fue la única que se interpuso cuando la tensión subió. Le dispararon por la espalda. Silas cerró los ojos un instante. Podía imaginar la escena. Podía oír los disparos, la confusión, la traición. La herida en su costado adquiría un nuevo significado. No solo era una consecuencia de la violencia, sino una marca de coraje. «¿Por qué no regresaste con tu gente?», preguntó con voz grave. Segua tradujo, y Tayen respondió con una mezcla de gestos y palabras breves. Luego, Segua explicó. «Algunos la culpan por tratar de negociar. Dicen que ha olvidado sus raíces. Ella no se siente bienvenida, pero tampoco pertenece del todo aquí. Aún así, dice que no podía dejar que la sangre siguiera corriendo». El silencio que siguió fue profundo. Afuera, el ulular del viento golpeaba suavemente las ventanas. Silas tomó una decisión que no dijo en voz alta, pero que se manifestó en su mirada cuando volvió a ver a Tayen. No permitiría que nadie la expulsara de ese hogar. Al día siguiente, la rutina se reanudó. Silas cabalgó hasta el valle con un saco de maíz para intercambiar en la tienda del viejo Baxter. El ambiente en el pueblo había cambiado. La taberna, el mercado y hasta la iglesia murmuraban sobre lo que el ayudante del sheriff había visto. Algunos lo tomaban por rumor, otros como amenaza. «¿Es verdad que escondes a una india?», le preguntó Baxter sin rodeos. Silas levantó una ceja. «Ayudo a una mujer herida, nada más». «Hay quienes no ven la diferencia», advirtió el viejo. «Ten cuidado, Silas. No todos aquí han olvidado lo que ocurrió en Red Mesa». Silas no respondió. Tomó el saco de harina, montó su caballo y volvió a casa. El recuerdo de Red Mesa era una herida abierta en toda la región. Aquella masacre, donde se perdieron vidas de ambos lados, había marcado una línea invisible entre colonos y nativos que parecía imposible de borrar. Esa noche, al regresar, encontró a Tayen sentada bajo el alero, con el cuaderno en las rodillas. Ellie dormía sobre su regazo y Clara tejía una cuerda con trozos de lana. Segua los observaba desde la hamaca con una sonrisa cansada. «Aprender», dijo Tayen, señalando el cuaderno. Luego miró a Silas a los ojos y añadió con lentitud. «Quiero hablar». Silas tragó saliva, no solo por las palabras, sino por la determinación con la que fueron pronunciadas. Le acarició el cabello con cuidado, gesto que ella aceptó sin sobresalto. No se necesitaban más explicaciones. En el interior de la cabaña, junto a la chimenea encendida, Segua dejó caer una última frase antes de retirarse a descansar. «Tal vez el idioma no sea el único puente entre ustedes». Silas no respondió. Pero mientras guardaba el cuaderno en el estante, pensó que, por primera vez en años, había en su hogar algo más que memorias. Había esperanza. Y aunque el valle aún resonaba con ecos del pasado, dentro de aquellas paredes se gestaba algo nuevo, algo que todavía no se atrevía a nombrar. La noche había caído con un silencio espeso, tan inmóvil que ni los grillos se atrevían a cantar. En el interior de la cabaña, el fuego chisporroteaba en la chimenea de piedra, proyectando sombras temblorosas sobre los muros de madera. Clara dormía con la cabeza recostada en el regazo de Tayen, mientras Ellie, envuelto en una manta tejida, respiraba con la placidez de los inocentes. Silas, aún con el cuerpo tenso, afinaba el oído en busca de cualquier sonido fuera de lo común. El viento del norte había soplado con insistencia durante el día, dejando el aire seco y cargado. Y fue en medio de esa atmósfera inquietante que el disparo estalló, cortando la quietud como un rayo. Silas se incorporó de inmediato, el corazón latiendo con violencia. Tayen abrazó a Clara y la atrajo hacia sí, mientras Eli despertaba sobresaltado. «¡Al suelo!», ordenó Silas, tomando el rifle que descansaba junto a la chimenea. Pero no hubo tiempo para más advertencias. Desde la parte trasera de la cabaña, una luz anaranjada comenzó a crecer, parpadeando como un presagio siniestro. El olor a humo no tardó en colarse por cada rendija.
Silas se asomó por la ventana y vio que las llamas comenzaban a devorar el establo. Una figura oscura corría en dirección opuesta, perdiéndose entre los árboles. «¡Quieren quemarlo todo!», murmuró entre dientes, apretando la mandíbula con furia. Sin vacilar, abrió la puerta y salió corriendo hacia el establo. Tayen, con el rostro bañado en terror, se apresuró a cubrir a Clara y a Ellie con mantas mojadas antes de empujarlos hacia un rincón seguro. Luego, salió tras Silas, su corazón latiendo con una fuerza que parecía querer romperle el pecho. El fuego crepitaba con furia, iluminando el rostro de Silas mientras luchaba por soltar a los animales atrapados. Una de las vigas cayó repentinamente, y él empujó a una de las yeguas justo a tiempo, pero no logró apartarse del todo. Un madero encendido le rozó el brazo, desgarrando la tela de la camisa y abriéndole una herida sangrante. «¡Silas!», gritó Tayen, corriendo hacia él. Él se volvió, con los dientes apretados por el dolor. «Vuelve con los niños». Pero ella no obedeció. Con una agilidad sorprendente, ayudó a guiar al último caballo fuera del establo. Luego, lo sujetó por la cintura cuando tambaleó, llevándolo de regreso a la casa mientras el fuego seguía rugiendo a sus espaldas. Ya adentro, Clara corrió hacia ellos llorando. Tayen la abrazó sin soltar a Silas, y con ayuda de Sewa, que había despertado por el alboroto, lo acomodaron sobre la mesa de madera. La herida ardía y sangraba, pero él se negaba a desmayarse. Tayen limpió la herida con un paño mojado y luego buscó entre sus hierbas una raíz de nombre impronunciable, que trituró con manos expertas. Silas no apartó los ojos de ella. La luz del fuego revelaba su rostro enfocado, su expresión de cuidado profundo. Tayen aplicó la cataplasma sobre la herida abierta y luego cubrió el brazo con vendas limpias. «Gracias», susurró él. Ella levantó los ojos y en su mirada no había miedo, sino una devoción silenciosa que lo atravesó sin pedir permiso. Pasaron las horas. El establo había quedado reducido a un esqueleto humeante, pero los animales estaban a salvo y la casa resistía. Silas dormía, agotado por el esfuerzo y la fiebre que comenzaba a subir. Clara, sentada junto a él, sostenía su mano con los ojos húmedos. Ellie dormía sobre el regazo de Sewa, ajeno a la tensión que aún palpitaba en el ambiente. Tayen, en cambio, no podía cerrar los ojos. Afuera, las brasas seguían brillando como los ojos del mal. Adentro, el suspiro de Silas era el único sonido. En silencio, se acercó a él y lo observó largamente. Con dedos temblorosos, acarició su frente húmeda. Luego, llevó una mano a su cuello, donde colgaba un colgante de hueso y piedra tallada, el amuleto que había pertenecido a su madre, guardado desde su infancia como símbolo de protección y linaje. Con un gesto solemne, lo desató y lo colocó sobre el pecho de Silas. Cerró los dedos de él en torno al amuleto y permaneció inclinada unos instantes, como si en ese acto sellara algo más que un agradecimiento. La madrugada llegó despacio, con su aliento frío y su promesa de un nuevo día. Cuando el primer rayo de luz acarició las montañas, Clara despertó. Se acercó al catre donde Silas aún dormía y al ver el amuleto en su mano, se volvió hacia Tayen con una expresión cargada de emoción. «Papá te quiere, Tayen, yo lo sé». Ella bajó la mirada. Su pecho temblaba con una emoción que no sabía cómo nombrar. Acarició el cabello de Clara con ternura y con voz apenas audible, respondió por fin. «Yo también». Y esas palabras, rotas pero verdaderas, quedaron flotando en el aire como una promesa no dicha. Afuera, el viento dispersaba las últimas cenizas de una noche que no olvidarían jamás. Adentro, el fuego crepitaba de nuevo, pero ahora no era amenaza, sino abrigo. La mañana se anunciaba con una bruma espesa sobre las colinas del norte de Tucson. Un aire cargado de presagio envolvía la cabaña de Silas Whitmore, quien desde temprano afilaba herramientas junto al establo, mientras Clara y Ellie recogían huevos aún tibios del gallinero. Tayen, con el cabello recogido y una manta parda sobre los hombros,
barría la entrada en silencio, como si percibiera en el viento una advertencia que los demás aún no habían notado. La calma se rompió con el rechinar de un carruaje aproximándose. Un caballo tordo y bien cuidado lo arrastraba. Era el reverendo Blake, con su levita negra inmaculada, el cuello almidonado y la mirada severa, que descendió con una Biblia en una mano y determinación en la otra. «Buenos días, señor Whitmore», saludó sin esperar respuesta. «He venido por la joven india. Su presencia aquí es motivo de preocupación para toda la comunidad». Silas bajó el hacha lentamente y la apoyó en el tronco recién cortado. No respondió de inmediato. Miró hacia la cabaña. Tayen estaba inmóvil, sus ojos oscuros fijos en el extraño. Clara, sujetando la mano de su hermano menor, se aproximó a su padre con evidente inquietud. «Ella no irá a ninguna parte», dijo Silas finalmente, con voz firme. El reverendo frunció el ceño. «No es usted quien debe decidir eso. Esta mujer representa un riesgo. No sabemos sus intenciones, ni de dónde viene exactamente. El consejo de la iglesia y algunos colonos exigen su remoción. La llevaré al orfanato de Santa Bárbara, donde podrá recibir instrucción y ser redimida». «¿Redimida de qué?», preguntó Tayen con voz temblorosa pero clara. Todos se giraron hacia ella. Era la primera vez que hablaba en presencia de un extraño sin ayuda de Sewa. El español era torpe, pero las palabras bastaron. «Aquí vivir, yo no ir, yo elegir». La expresión del reverendo se endureció. «Una salvaje no puede elegir». Silas avanzó un paso. «Tiene nombre, reverendo. Es Tayen. Y si alguien aquí necesita redención, no es ella». El silencio fue absoluto, roto solo por el crujido del cuero de los guantes del reverendo cuando los apretó. Miró a los niños. Miró a Tayen. «Está cometiendo un error que no solo afectará su vida, señor Whitmore. Piénselo bien». Dio media vuelta, subió al carruaje y se marchó por el mismo camino por el que había llegado, sin otra palabra. Apenas el polvo del carruaje se asentó, de entre las sombras del bosque cercano emergieron figuras silenciosas. Águila Roja apareció primero, seguido de 3 guerreros. Tayen dio un paso al frente y se inclinó con respeto. Silas, alerta, posó una mano sobre el hombro de Clara, como si fuera un reflejo instintivo. «Venimos en paz», dijo Águila Roja en voz baja, en su idioma, pero con una mirada serena que tranquilizó a Tayen. Ella tradujo con dificultad. «Mi padre habla de tierra entre ustedes y nosotros, lugar sin guerra». Silas frunció el ceño. «¿Un espacio neutral?». Tayen asintió. «Él quiere probar que es posible vivir cerca, sin armas, con respeto». Los ojos de Águila Roja se detuvieron en Clara y Eli, que lo observaban sin miedo. Luego en Silas. Finalmente en su hija, que había cambiado. Lo veía con otros ojos, con otra voz. Ya no era solo hija de su sangre, sino de esta tierra partida entre 2 mundos. «Quiero apoyar eso», dijo Silas en voz baja, sin dejar de mirar a Tayen. Detrás de los árboles alguien escupió al suelo. Tashi, el joven guerrero de mirada dura, cruzó los brazos. «No es posible», dijo con desprecio. «Ella ya no es una de los nuestros. Ha olvidado su lengua, su deber. Traiciona su sangre». Tayen lo enfrentó. Dio un paso firme y habló en apache. Sus palabras eran ágiles, llenas de una fuerza que solo florecía cuando hablaba en su idioma. Águila Roja no intervino. Dejó que su hija hablara. Tayen alzó la voz, la llenó de verdad, de dolor, de esperanza. Habló de las noches cuidando a los hijos de Silas, de la forma en que la habían visto como igual, no como amenaza. Habló de la paz, no como un sueño imposible, sino como un acto de coraje cotidiano. Tashi bajó la mirada, incapaz de sostener la fuerza de sus palabras. No respondió. Clara soltó la mano de su padre y corrió hacia Tayen. Se abrazó a ella con fuerza. Apoyó la mejilla sobre su cintura. «Tú eres mamá también», dijo con voz pequeña pero decidida. La frase se extendió como un eco que conmovió incluso al más escéptico.
Tayen llevó una mano temblorosa al cabello de la niña. La miró. Luego miró a Silas. Sus ojos estaban vidriosos. Él no dijo nada, pero algo en su respiración contenida, en la forma en que cerró los puños para no temblar, dijo mucho más de lo que las palabras podían expresar. «Yo también», susurró Tayen, casi imperceptible en español. Sewa, que se mantenía cerca, comprendió que su papel había terminado. Observó a Tayen y luego a Silas. Asintió lentamente. Se despidió de Tayen con un abrazo largo, en silencio. Luego se dirigió a Águila Roja. «Mi camino es otro, tío, pero ella tiene su lugar aquí, como mujer, como puente». El anciano asintió. Nadie trató de detenerla cuando se alejó entre los árboles, llevando consigo solo una pequeña bolsa de cuero. Su paso era firme. Su destino, incierto, pero elegido. La noche cayó sin alboroto. Las estrellas parecían observar desde lo alto aquella alianza forjada no por tratados, sino por miradas, gestos y palabras aprendidas con esfuerzo. Tayen se sentó junto al fuego, mientras Clara dormía abrazada a Eli en el interior de la cabaña. Silas se acercó. Se sentó frente a ella. No hablaron. Las brasas chispeaban entre ellos. El colgante de hueso que Tayen llevaba volvió a descansar sobre su pecho. Pero ahora no era un símbolo de pertenencia a un solo mundo, sino de la unión de dos. Esa noche, bajo el cielo inmenso del desierto, con la luna vigilante en lo alto, no hubo promesas pronunciadas, ni caricias audaces, solo silencio. Y en ese silencio, la certeza de que lo que habían comenzado ya no podía deshacerse. Porque no era una historia de conquista. Era una historia de dos almas que desde los extremos del abismo habían decidido construir un puente, juntos. El sol asomaba pálido sobre las colinas al norte de Tucson, dorando con suavidad la tierra seca que, desde hacía siglos, aguardaba una promesa de esperanza. Una brisa tibia agitaba las ramas retorcidas de los mezquites, mientras el sonido de martillos, voces y risas comenzaba a llenar lo que antes era solo un claro olvidado. Allí, donde por generaciones solo había habido separación, desconfianza y miedo, se levantaban ahora los primeros pilares de un sueño compartido. Silas Whitmore, con las mangas arremangadas y la piel tostada por el trabajo bajo el sol, observaba el movimiento con una mezcla de orgullo y asombro. Hombres blancos y guerreros apaches levantaban juntos la estructura de lo que pronto sería una escuela. Mujeres de ambos mundos tejían canastas con técnicas distintas pero manos igualmente firmes, mientras los niños, sin importar el color de su piel ni la lengua de su cuna, corrían entre los cimientos de madera aún sin terminar. Tayen caminaba despacio entre ellos. El cabello, recogido en una trenza espesa que le caía por la espalda, brillaba bajo la luz de la mañana. Llevaba una blusa de algodón sencilla, regalada por Clara, y un faldón largo de tela cruda que ella misma había cosido con ayuda de una de las mujeres del asentamiento. Sus pies iban descalzos, pero su andar era firme, sereno. En el cuello, el colgante de hueso que antes le pertenecía a su madre oscilaba al ritmo de sus pasos, como si marcara el compás de una historia nueva. Desde hacía días, Tayen lograba comunicarse en inglés con frases completas, torpes a veces, pero llenas de intención. Había aprendido a conjugar emociones con palabras, a transformar gestos en discursos. En las noches, leía junto a Clara, repitiendo con ella los sonidos de un idioma que ya no le parecía enemigo, mientras le enseñaba a las demás mujeres cómo preparar infusiones para calmar la fiebre, cómo cortar las raíces sin dañarlas, cómo secar las hojas sin perder sus propiedades. Las mujeres blancas, en respuesta, le enseñaban a leer con fluidez, a escribir su nombre en letras redondeadas, a hilar con rueca, a reconocer los números del 1 al 100. Era un intercambio silencioso de saberes, de respeto y de historia, donde cada mirada compartida parecía reparar una grieta del pasado. El colgante de Tayen
símbolo de la unión sellada con sangre, lealtad y ternura, fue colocado en el centro del aula improvisada, colgado de una viga de roble. Sewa, antes de marcharse, lo había bendecido en voz baja, pidiendo a los espíritus del bosque que protegieran aquel lugar. Donde cuelgue este amuleto, había dicho, habrá paz. Eli, con sus 5 años de asombro permanente, señalaba el colgante cada vez que entraba a la escuela y decía en voz alta, «Es de mamá Tayen, protege las palabras». Clara, más reflexiva, había comenzado un cuaderno de dibujos en el que escribía las cosas nuevas que aprendía de su nueva madre, como llamaba a Tayen desde la noche del incendio. Mientras los días avanzaban, Silas y Tayen compartían no solo tareas, sino silencios significativos. Ya no era necesario que él tradujera con la mirada lo que ella quería decir. Bastaba una inclinación de cabeza, una pausa en la voz, el roce breve de las manos al pasar un cuenco. El lenguaje entre ellos se había tornado más profundo, como si las palabras fueran apenas el contorno de una emoción que palpitaba debajo. La tensión entre ellos se manifestaba en pequeños detalles. La forma en que Silas la observaba mientras ella enseñaba a coser a una viuda alemana, el modo en que Tayen alisaba la camisa de él antes de que saliera al campo, el instante en que sus manos se encontraban al alcanzar el mismo plato. Desde la cima de una colina cercana, Tasi observaba en silencio. El joven guerrero, de mirada aguda y mandíbula tensa, llevaba días merodeando los alrededores del asentamiento, incapaz de comprender cómo el corazón de Tayen había cambiado tanto. Para él, esa mezcla de razas, lenguas y costumbres era una afrenta, una grieta en la fortaleza de su pueblo. En su pecho ardía la convicción de que aquello no podía sostenerse, y sin embargo, no se atrevía a actuar. No aún. Esa tarde, al caer el sol, el cielo se tiñó de naranja y cobre. Los niños seguían jugando, y las sombras se alargaban sobre los campos cultivados con semillas de ambos mundos. Silas y Tayen caminaban juntos hacia el arroyo. El murmullo del agua era el mismo que los había unido aquella tarde ya lejana, cuando el miedo era más fuerte que la esperanza. Se sentaron en una piedra grande, rodeados por arbustos en flor. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo, y el perfume de las hierbas silvestres llenaba el aire. Silas se volvió hacia ella. Tayen lo miró sin apartar los ojos. «Quiero que esto dure», dijo él con voz baja pero firme. «Yo también», respondió Tayen en inglés, con una claridad que lo dejó sin aliento. El silencio se prolongó, hasta que él alargó la mano y tocó su mejilla. Fue un gesto tierno, contenido, cargado de una emoción que no necesitaba explicación. Tayen cerró los ojos un instante, respiró hondo y apoyó la frente contra la de él. «I love you», murmuró él. Tayen abrió los ojos y con una sonrisa apenas perceptible repitió, «I love you». No hubo promesas pronunciadas ni anillos entregados. Solo el sonido del arroyo, la brisa del atardecer y 2 corazones que habían aprendido a encontrarse sin necesidad de traducir el alma. Esa noche, Agua Clara, como los niños habían bautizado el nuevo asentamiento, se convirtió en algo más que una comunidad. Fue el comienzo de una historia que, aunque escrita con tinta incierta, se aferraba a la tierra con la fuerza de una raíz recién plantada. Y bajo las estrellas del desierto, 2 seres que una vez fueron extraños empezaban a imaginar un futuro donde el amor fuera más fuerte que el miedo, más profundo que la sangre, más vasto que el pasado. La mañana había comenzado como tantas otras en Agua Clara. Los niños corrían entre las hileras de cultivos recién regados, las mujeres amasaban pan junto al horno comunitario y Silas clavaba estacas para ampliar la cerca del corral. El aire olía a leña, tierra húmeda y promesa. Tayen, con el cabello trenzado en 2 largas hebras, enseñaba a un grupo de jóvenes mujeres a preparar cataplasmas con raíz de chuchupate,
una planta que crecía al abrigo de las rocas. Segua le traducía algunas palabras difíciles, pero Tayen ya dominaba el inglés lo suficiente para hacerse entender sin miedo. Clara y Ellie jugaban bajo la sombra de un mezquite cercano. Ella llevaba en los bolsillos piedritas lisas para su colección, y él sostenía un palo como si fuera una espada. Silas los miró con ternura, sin saber que aquella sería la última imagen apacible de ese día. El grito rompió la armonía como una cuchillada en el pecho de la tarde. ¡Clara!, bramó Silas, dejando caer el martillo. La niña ya no estaba. Solo el palo caído sobre la tierra y unas pequeñas huellas que se desvanecían en dirección al bosque. Ellie sollozaba, señalando con su manita temblorosa hacia los árboles. Tayen llegó corriendo, el rostro pálido, los ojos como brasas encendidas. «Tashi», murmuró. No había necesidad de más explicaciones. Las horas siguientes fueron un torbellino de angustia. La comunidad entera se reunió. Algunos hombres querían tomar las armas y salir en grupos. Otros sugerían avisar al gobernador. Pero Tayen se adelantó. En sus ojos había fuego, pero su voz fue firme. «Yo iré. Ella confía en mí, y él me escuchará». Segualá siguió sin dudar. Ili, entre lágrimas, entregó a Tayen un pequeño listón azul que Clara solía atar a su muñeca. Tayen lo guardó con cuidado en su pecho y con el corazón encendido partió hacia las montañas. El rastro era reciente. Tashi no se había ocultado bien, tal vez por soberbia, tal vez como un reto. El sol caía a plomo cuando Tayen y Segua alcanzaron una pequeña cueva en la ladera norte. Un fuego humeaba en la entrada. Clara estaba allí, ilesa, pero con los ojos rojos de tanto llorar. Tashi salió al encuentro. Su porte era desafiante, pero había algo en su mirada que revelaba tormento interior. Tayen se adelantó, sola. Segua quedó atrás, vigilante. «Tú no entiendes», escupió Tashi en apache. «Estás traicionando a tu sangre, a tu clan». «No», respondió Tayen, con la voz quebrada por la furia contenida. «Tú estás traicionando nuestro futuro». Él la observó con rencor, pero sin levantar la mano. «Los niños», continuó ella, «¿qué culpa tienen ellos? ¿No estás cansado de odio? ¿De vernos morir?» Tashi bajó la mirada por un segundo. Ese resquicio fue suficiente. «Déjala volver», insistió Tayen, dando un paso más. «No me arrodillaré, no suplicaré, pero si queda algo de honor en ti, haz lo correcto». El silencio cayó como un manto espeso. Tashi se volvió hacia la cueva. Clara salió lentamente, sus ojos se iluminaron al ver a Tayen. «Mamá Tayen», susurró. Tashi no pronunció palabra. Le entregó la muñeca de trapo que Clara había dejado caer. Luego se alejó hacia la espesura sin volver la vista. Cuando regresaron al asentamiento, ya caía la noche. Silas corrió al encuentro de su hija, la abrazó como si temiera que fuera humo. Tayen permaneció a un lado, en silencio, hasta que Clara la atrajo también con sus bracitos temblorosos. Fue en ese instante cuando Silas, con la voz quebrada, dijo: «Gracias». Tayen no respondió. Solo bajó la mirada, sin poder contener las lágrimas. Esa misma noche, mientras los fuegos del campamento aún ardían, un grupo de jinetes se acercó. La comunidad se tensó. Silas se adelantó, la escopeta al hombro. Pero no eran enemigos. Uno de los hombres portaba el emblema del territorio. «Traemos al gobernador territorial», anunció. El hombre desmontó. No era joven, ni particularmente carismático, pero sus ojos denotaban inteligencia. Observó los alrededores, los campos sembrados, las viviendas mixtas, la escuela aún en construcción. «He oído cosas», dijo. «Quiero ver si son ciertas». Durante 2 días, el gobernador convivió con la comunidad. Escuchó a los niños recitar versos en inglés, español y apache. Probó el pan cocido por mujeres de ambas culturas. Observó las clases de medicina natural que Tayen impartía bajo el toldo de ramas. Habló con Silas,
con los ancianos del clan, incluso con Clara, quien le regaló una piedra de su colección. Cuando partió, no dejó promesas, solo una frase: «Lo que han hecho aquí merece protección». Tayen observó la caravana alejarse por el sendero polvoriento. Silas se le acercó, tomó su mano con suavidad. Ella no se apartó. «Pase lo que pase», dijo él, «este lugar existe porque tú creíste que era posible». Ella giró el rostro hacia él. En sus ojos había cansancio, pero también esperanza. «No estoy sola». Esa noche, Agua Clara durmió con el alma en paz, aunque el futuro seguía escribiéndose con la tinta incierta de los días venideros. El amanecer del día señalado llegó con una calma extraña, como si incluso la brisa del valle supiera que algo sagrado estaba a punto de acontecer. La luz se filtraba suave entre los álamos que rodeaban el asentamiento, y en el centro del claro principal, donde antes solo había maleza y tierra árida, se levantaba ahora un círculo amplio adornado con telas de lino, cuerdas de cuentas apache y flores silvestres recogidas por las mujeres del poblado al despuntar el alba. No había bancos ni filas, solo mantas extendidas sobre la hierba y una fogata central que aún humeaba ligeramente, como símbolo del fuego ancestral que todo lo transforma. Tayen se despertó con el canto de las aves y un temblor en el pecho que no era miedo, sino la certeza dulce de estar caminando hacia un destino escogido. Las mujeres apaches la ayudaron a vestirse. Llevaba un atuendo ceremonial tradicional, un vestido largo de gamuza clara, cosido a mano por su madre años atrás, con bordados de colores tierra y colgantes de conchas en el borde inferior. Su cabello, negro y brillante, fue trenzado con cintas color carmesí y ramitas de lavanda seca. En su cuello colgaba el colgante de hueso que antes perteneció a su padre y que una vez dejó sobre el pecho herido de Silas. Del otro lado del claro, Silas también se preparaba, con manos temblorosas y expresión contenida. Llevaba su mejor camisa blanca, planchada con esmero por Clara la noche anterior, y un chaleco oscuro de lino que había guardado desde los tiempos en que su esposa aún vivía. Se había afeitado cuidadosamente, y sus botas, aunque gastadas, brillaban con dignidad. Su corazón latía fuerte al ver a Eli jugueteando cerca de la fogata con una pluma azul que Tayen le había regalado semanas atrás. Poco a poco, los habitantes de Agua Clara fueron acercándose. Los colonos trajeron cestas con panes, frutas secas y flores del huerto. Los apaches se acercaron en silencio, portando cuencos de barro con aceites perfumados y ramas de salvia. Nadie impuso protocolo alguno. Todo fluyó con la armonía nacida de la convivencia diaria y del respeto ganado con esfuerzo. Sewa, la prima de Tayen, fue la encargada de hacer de intérprete, pero ese día su voz apenas fue necesaria, pues las miradas, los gestos y la emoción compartida eran suficientes para comprenderse. Silas aguardaba junto al reverendo Phillips, quien sostenía una pequeña Biblia entre las manos y miraba a Tayen con una mezcla de respeto y asombro. A su lado, Águila Roja, el padre de Tayen, se mantenía erguido, con la mirada fija en su hija, mientras sostenía un bastón tallado con símbolos de su linaje. Ambos líderes, en pie, uno vestido con sus ropajes litúrgicos y el otro con su túnica de ceremonia, representaban los dos mundos que ese día se unirían sin renunciar a su esencia. Cuando Tayen cruzó el claro, el murmullo cesó. Clara fue quien caminó primero, llevando en las manos una pequeña ofrenda, una piedra blanca con una flor pintada por ella misma. Luego volvió para tomar la mano de Eli, y juntos caminaron hasta Tayen, tomándola del brazo para acompañarla hasta Silas. El silencio era tan profundo que podía oírse el crujido de cada pisada. Silas no apartó la vista de Tayen mientras ella se acercaba. En sus ojos, el dolor del pasado se fundía con la promesa de un futuro distinto. Al llegar a su lado, ella levantó la mirada y, sin palabras, colocó sobre su palma una pluma blanca
atada con una hebra de su propio cabello. Silas la aceptó con reverencia. El reverendo habló primero, bendiciendo la unión con una oración sencilla, sin adornos, que hablaba de amor, respeto y protección mutua. Luego, con un gesto solemne, se dio la palabra a Águila Roja, quien levantó su bastón y recitó una plegaria ancestral en su lengua. La cadencia de su voz, profunda como el viento entre las montañas, envolvió el lugar en un halo de espiritualidad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Entonces, el momento esperado llegó. Tayen dio un paso al frente. Sewa la miró, dispuesta a traducir, pero Tayen negó suavemente con la cabeza. Con voz baja, marcada por un acento evidente pero firme, miró a Silas y a los presentes. Aquí, vivir juntos, diferentes, pero mismos corazón. Una lágrima descendió por la mejilla de Silas, mientras la multitud rompía el silencio con un murmullo emocionado. Clara aplaudió sin contenerse. El reverendo y Águila Roja se acercaron a los novios, colocándoles sobre los hombros una manta compartida, símbolo de abrigo mutuo. Luego, Silas y Tayen entrelazaron sus manos y cruzaron una línea trazada en la tierra con polvo rojo, uniendo oficialmente sus vidas. La celebración continuó con cantos, danzas y risas. Los niños corrían descalzos entre las mantas, compartiendo pan de maíz y frutas, y Tayen, con la ayuda de las mujeres colonas, enseñaba a trenzar hierbas aromáticas para bendecir los nuevos hogares. Al caer la tarde, se inauguró la escuela del asentamiento, una construcción sencilla de madera y barro, decorada con símbolos de ambas culturas. En el centro de su única pared interior, colgaba el colgante de Tayen, enmarcado en madera tallada, como emblema de aquel primer acto de compasión que lo cambió todo. Fue Clara quien, sin que nadie lo sugiriera, dibujó con carbón sobre la entrada del salón las palabras Agua Clara, dándole así nombre oficial a lo que todos ya llamaban hogar. Esa noche, mientras las últimas brasas iluminaban los rostros cansados pero felices, Silas y Tayen se sentaron bajo el cielo abierto. No dijeron mucho. No hacía falta. Tayen recostó su cabeza sobre su hombro, y él le acarició el cabello con ternura. En medio del crujir de las ramas y el canto de un grillo lejano, Silas susurró: «Gracias por quedarte». Tayen sonrió sin abrir los ojos y murmuró con voz lenta: «Gracias por esperarme». Y así, con el cielo como techo y la tierra como testigo, comenzó su nueva vida. Unidos no por papeles ni promesas formales, sino por el pacto eterno de dos almas que aprendieron a encontrarse en medio de las diferencias, bajo el mismo sol, en un rincón del mundo llamado Agua Clara. El sol de mediados de primavera caía sobre los techos de barro y piedra de Agua Clara, con una tibieza que abrasaba sin quemar. Era un día como tantos en apariencia, pero bajo la superficie de aquella comunidad erigida sobre el entendimiento, latía una vida nueva, distinta, tejida con hilos de esfuerzo y reconciliación. 2 años habían pasado desde que el primer tablón de madera fue colocado en el suelo reseco. Agua Clara ya no era solo un asentamiento, sino un hogar. Las casas, antes rústicas y dispersas, formaban ahora una pequeña aldea con senderos marcados, huertos comunitarios, un molino rudimentario y una escuela donde resonaban risas infantiles en 3 idiomas: apache, inglés y español. Tayen caminaba con paso sereno por el sendero principal, sosteniéndose el vientre prominente con una mano, mientras con la otra saludaba a las mujeres que tejían cestos junto al pozo. Su vestido de algodón claro, hecho por ella misma con ayuda de las vecinas mexicanas, ondeaba suavemente con la brisa. El cabello, antes trenzado en espiral tradicional apache, caía ahora en una trenza más simple, adornada solo con una cinta de hilo rojo que Clara le había regalado. Sus ojos oscuros, dulces y firmes, recorrían cada rincón de aquel lugar con una mezcla de gratitud y responsabilidad.
Silas la observaba desde la puerta de la herrería, donde terminaba de revisar las piezas de un arado. Tenía las manos ennegrecidas por el trabajo, pero en su rostro había una paz que durante años le había sido ajena. A su lado, Clara, ya con 8 años y una energía inagotable, pedía impaciente un martillo pequeño para imitarlo. Eli, convertido en un niño alto y vivaz, corregía con paciencia los garabatos de su hermana mientras le mostraba palabras escritas en una pizarra de madera. La escuela era ahora el corazón palpitante del pueblo. Una edificación sencilla, pero sólida, con ventanas de vidrio reciclado, mesas de diferentes tamaños y una pared entera dedicada al aprendizaje de las lenguas. En el centro, colgado como una promesa intacta, reposaba el colgante de hueso que Tallien había entregado a Silas aquella noche después del incendio. Un símbolo que todos, incluso los recién llegados, respetaban como un emblema del origen de Agua Clara. Ese día, entre saludos y actividad, llegó una figura inesperada. El reverendo Wallace, antaño inquisidor y severo, se presentó con las ropas polvorientas por el viaje y una mirada distinta. Ya no había en sus ojos el juicio de otros tiempos, sino una humildad forjada por las ausencias. Tallien lo vio acercarse mientras ayudaba a Clara a recoger semillas para el jardín escolar. «No vengo a imponer», dijo el reverendo deteniéndose a una distancia prudente. «He escuchado lo que han construido, no solo casas, sino una forma de vivir. Quisiera aprender». Silas apareció entonces con el ceño levemente fruncido, pero sin hostilidad. «Aquí no hay lugar para antiguos odios», dijo con voz firme pero serena. «Solo para quien entienda que todos los corazones laten igual». El reverendo asintió, y Tallien, con su inglés aprendido a base de esfuerzo, añadió con dulzura: «Todos merecen segunda oportunidad». Desde la colina del este, una sombra los observaba. Tashi, exiliado por su propio clan, cubierto con un manto de piel curtida, contemplaba con ojos amargos la aldea que alguna vez quiso destruir. Nadie sabía que aún rondaba, pero su presencia silenciosa se mezclaba con el viento como un fantasma del pasado que se negaba a marcharse. Sewa regresó días después, trayendo con ella a varias familias de clanes que antes no habían confiado en la paz de Agua Clara. Fueron recibidos con pan, agua y palabras de bienvenida. Entre ellos venían niños pequeños, hombres curtidos y ancianas que entonaban cantos antiguos por las noches. Tallien lloró al reencontrarla. Ambas mujeres se abrazaron largamente frente al pozo, bajo la mirada emocionada de Clara. «Tu voz ha viajado más lejos que muchos guerreros», dijo Sewa con orgullo. «Agua Clara ya no es sueño, es raíz». Silas, al verlas, comprendió que aquel lugar ya no le pertenecía solo a él ni a sus hijos, sino a una comunidad entera que había decidido mirar más allá del color de la piel o el idioma de las oraciones. Las tardes eran ahora momentos de enseñanza y música. Se oían canciones apaches junto a coplas mexicanas, y los niños mezclaban palabras en juegos que desafiaban la lógica de los adultos. Tallien enseñaba a las mujeres blancas a utilizar ciertas raíces para aliviar dolencias, y a cambio, ellas le mostraban nuevos bordados, lecturas de libros sencillos y versos bíblicos que aprendía con respeto, aunque no con devoción. Una noche clara, al borde del lago que habían cavado juntos, Silas colocó las manos sobre el vientre de Tallien y le susurró: «Este hijo no nacerá entre la guerra ni entre la desconfianza. Nacerá bajo un cielo donde su madre es más valiente que cualquier soldado y su padre, un hombre agradecido de haber sido salvado por ella». Tallien sonrió y apoyó su frente en la de él. «Nuestro hijo será Agua Clara también», dijo, con su acento aún marcado pero cargado de ternura. Y así, mientras el viento traía consigo el perfume de los cactus en flor y las fogatas crepitaban como corazones alborotados, Agua Clara continuó creciendo. Su historia no estaba escrita en libros oficiales ni cantada en salones de poder, pero vibraba en cada gesto de respeto,
en cada niño que aprendía a decir gracias en más de una lengua, en cada corazón que renunciaba al odio para abrazar la esperanza. El polvo del pasado, alguna vez tan espeso y amenazante, ya no cegaba el horizonte. Solo cubría con suavidad las huellas de aquellos que, paso a paso, construyeron un lugar donde la diferencia no separaba, sino enriquecía. Y en el centro de todo, el colgante de hueso seguía colgado, no como reliquia, sino como faro, porque Agua Clara no era solo un nombre, era un juramento. Los primeros días de la primavera llegaron cargados de un aroma extraño, denso, como si el polvo trajera consigo algo más que el calor del desierto. Los árboles florecían en los bordes del arroyo y los niños corrían con risas que cortaban el viento. Agua Clara, aquel asentamiento improbable, se erguía sereno, con sus casas de adobe y madera, su pequeña escuela con techo de láminas brillantes y el colgante de hueso que colgaba sobre la entrada, como testigo de todo lo que había nacido allí. Tayen, ahora madre, cargaba al pequeño Caleb sobre la espalda, sujeto con un rebozo tejido por mujeres del pueblo. Sus ojos oscuros, curiosos, brillaban con inteligencia precoz. Clara, ya de 10 años, enseñaba a un grupo de niños a escribir palabras simples en una pizarra rústica, alternando el inglés con vocablos en apache que Tayen había comenzado a transcribir. Eli, que rondaba los 12, ayudaba a su padre en el campo, aunque siempre regresaba para escuchar las historias que su madre contaba sobre las estrellas, los animales del bosque y los antiguos espíritus del viento. Fue durante esos días tranquilos que llegó el polvo verdadero. Una fiebre silenciosa empezó a tocar a las puertas de las casas. Primero fue una mujer mayor, luego 2 niños. La tos seca, los ojos vidriosos, el sudor helado. Agua Clara no conocía aún el miedo colectivo, pero esa sensación comenzó a apretar el pecho de todos. El reverendo Thomas, ahora convertido en amigo cercano, fue el primero en admitirlo. Algo grave estaba sucediendo. Silas regresaba de inspeccionar una cerca rota cuando se desplomó junto al establo. Clara corrió a auxiliarlo, gritando su nombre con un tono que heló el corazón de Tayen. Al encontrarlo inconsciente, el rostro cubierto de un sudor febril y las manos temblorosas, algo en ella se quebró. El recuerdo de otras muertes, de otros fuegos, le golpeó el alma con fuerza. Durante 2 noches enteras, Tayen no se apartó de su lado. Combinó las raíces que había traído su prima Segua con compresas frías, cataplasmas de corteza, infusiones de salvia blanca y pequeñas dosis de quinina que el médico de la comunidad compartió. El pueblo observaba desde la distancia, en silencio. Nadie se atrevía a tocar a Silas salvo ella. No lo haría ni la muerte misma. Al tercer día, Silas abrió los ojos. No habló al principio, pero su mirada la buscó como si no existiera nada más. Tayen sonrió, con el rostro agotado pero firme, y acarició su mejilla sin una sola palabra. Él levantó la mano débilmente y le rozó los labios. No fue un gesto de pasión, sino de gratitud infinita. «Volviste», susurró Tayen con los ojos húmedos. «No te lleves mi corazón contigo». Desde ese día, la comunidad comenzó a llamarla la mujer medicina. El término no fue dado a la ligera. Tayen había cuidado a más de una docena de enfermos, salvando vidas con la combinación precisa de sabiduría ancestral y medicina occidental. Las mujeres del pueblo se reunían con ella al atardecer para aprender sobre infusiones, preparados y señales del cuerpo. Los hombres, incluso los más escépticos, inclinaban la cabeza al pasar frente a ella. El gobernador territorial llegó a Agua Clara unas semanas después. Traía consigo un grupo de periodistas, secretarios y un aire de superioridad mal disimulado. Esperaba encontrar una aldea polvorienta y en cambio halló calles limpias, niños trilingües jugando con cometas de colores y una escuela donde se enseñaba con pasión. Tayen fue invitada a hablar en la ceremonia de reconocimiento oficial del asentamiento como parte protegida del territorio. El gobernador había preparado un discurso, pero al verla, con su porte digno,
Su vestido blanco bordado con símbolos apache y un collar de cuentas de madera oscura, supo que no tenía sentido. La comunidad quería oírla a ella. Subió al estrado improvisado bajo un roble, con Caleb de la mano y Silas observándola desde la primera fila, acompañado por Clara y Levi. Los murmullos se extinguieron cuando Tayen alzó la mirada. «No vine aquí para enseñar», dijo en un inglés que, aunque marcado por su acento, resonaba con la fuerza de la verdad. «Vine para aprender. Aprender de ustedes, de sus libros, sus palabras, su manera de vivir. Pero también traje conmigo algo más. Mis raíces, mi lengua, mi manera de curar. Aquí no fui rechazada. Fui escuchada». Pausó, como si contuviera el aliento de la tierra misma, y continuó. «Este lugar nos enseñó a todos que el amor puede ser idioma, que una mirada, un gesto, pueden salvar una vida. Mi hijo aprenderá inglés, sí, pero también sabrá el nombre de las estrellas en apache, porque de eso se trata Agua Clara, de saber de dónde venimos, para decidir juntos hacia dónde vamos». Las lágrimas resbalaron por los rostros curtidos de mujeres que antes no habían confiado en ella. El gobernador aplaudió, y con él todos los presentes. Algunos lo hicieron con timidez, otros con entusiasmo. Silas no aplaudió. Solo la miró, con el corazón en los ojos, como si acabara de presenciar un milagro. Esa noche hubo fiesta. Fuegos pequeños iluminaban los caminos. Se compartieron pan de maíz, carne asada y dulces de leche y calabaza. Los niños bailaron al ritmo de tambores y violines. Tayen se sentó junto a la escuela, con Caleb dormido en su regazo, observando cómo Clara organizaba a los más pequeños en rondas de juegos. Sewa, de regreso tras semanas en el sur, se acercó a ella con una sonrisa serena. «Has encendido algo aquí, prima», murmuró. «Algo que ni el tiempo apagará». Tayen solo asintió. No tenía palabras para lo que sentía. El legado no era solo suyo, era de todos aquellos que, sin hablar el mismo idioma, habían aprendido a escucharse. Y mientras la noche envolvía el valle con su manto estrellado, Agua Clara latía como un corazón recién formado, al compás del fuego que no se apagaba, sino que iluminaba el porvenir. Muchos años después, el sol ascendía lentamente sobre las colinas de Agua Clara, tiñendo de oro las tejas de barro y las veredas de piedra lisa que serpenteaban entre los hogares del asentamiento. El aire olía a maíz tostado y a tierra húmeda. El sonido de las campanas de la escuela anunciaba el comienzo de una nueva jornada, pero esa mañana no era como las demás. Era el día del recuerdo, el día que el pueblo dedicaba cada año a honrar el momento en que todo cambió. Clara, ya mujer de cabello entrecano y rostro sereno, organizaba a los alumnos con la paciencia que le había enseñado su padre y la ternura que había aprendido de Tayen. En la entrada de la escuela colgaba una réplica del antiguo colgante de hueso, símbolo de todo lo que allí se había construido. El original, guardado con celo por la familia Whitmore, solo se mostraba una vez al año, en el día del recuerdo. Cada nuevo alumno preguntaba por su significado, y Clara les contaba con voz suave. Ese fue el primer puente entre dos mundos. Fue el símbolo de amor, valentía y esperanza. En el porche de la antigua casa familiar, ahora rodeada de frondosos árboles y jardines cuidados, Tayen, de cabellos totalmente blancos y manos finas, observaba desde su mecedora. Su espalda estaba encorvada por el tiempo, pero su mirada conservaba la misma profundidad serena. Vestía un manto tejido por mujeres de varias tribus, que ahora convivían pacíficamente en Agua Clara. A su lado, Silas, más delgado pero aún erguido, sostenía su bastón con firmeza. Su cabello había encanecido por completo, pero sus ojos mantenían ese azul sereno que lo había distinguido desde joven. De vez en cuando, entre palabra y silencio, se tomaban de la mano. Aquel gesto decía más que cualquier conversación. Eran dos vidas entrelazadas que habían sobrevivido al tiempo, al dolor y a la historia.
Lía, la hija de Caleb, de unos 8 años, trenzaba una pulsera con hilos rojos y azules. Tenía los pómulos altos como los de Tayen, pero el cabello castaño claro de Silas. Era inquieta, inteligente y profundamente curiosa. Había aprendido a hablar inglés, español y apache antes de cumplir los 7 años. «Abuela», dijo Lía sin dejar de trenzar, «¿de verdad no sabías hablar ninguna palabra cuando llegaste aquí?» Tayen sonrió con dulzura. Su voz, ya débil, salió como un susurro cargado de historia. Sabía hablar, con los ojos, con las manos, con el alma. Lía se detuvo, pensativa, luego corrió al interior de la casa y volvió con una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado reverente y sacó el colgante. El hueso pulido seguía brillando con la luz del sol, colgado de un cordón trenzado de fibras oscuras. «Papá dijo que era tuyo. Dijo que debías dármelo hoy», murmuró la niña entregándoselo. Tayen lo sostuvo entre sus manos temblorosas. Lo acarició como si fuera piel viva. Su mirada se perdió en el horizonte y los recuerdos acudieron uno por uno. El rostro de Silas mirándola con ternura. La voz de Clara de niña llamándola mamá. La primera vez que Eli la tomó de la mano sin miedo, y la risa de Nathaniel cuando construyeron la escuela. «Esto no es solo un colgante», dijo Tayen, con la voz quebrada por la emoción. «Es una promesa. Cuando no puedas hablar, que esto hable por ti». Y, con una solemnidad callada, lo colocó en el cuello de Lía. La niña se echó sobre sus piernas, abrazándola con fuerza, como si pudiera impedirle al tiempo seguir su curso. Silas se inclinó con esfuerzo y besó la frente de su esposa. Tayen cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Esa tarde, la comunidad entera se reunió en la plaza central. Se alzaron mástiles con banderas bordadas a mano. Se sirvieron platillos de las distintas culturas que formaban parte de Agua Clara: tamales, pan apache, frijoles con especias, té dulce. Las familias se mezclaban sin distinción. Se hablaban en varios idiomas, con naturalidad. Nadie preguntaba por orígenes. Todos sabían que la historia común era la que importaba. Caleb, el hijo mestizo de Tayen y Silas, ahora hombre de porte firme y voz grave, subió a la tarima. Era el nuevo líder del asentamiento. Había sido elegido por unanimidad, no por linaje, sino por mérito y por el legado que representaba. «Hoy honramos el día en que una mujer herida cruzó este valle», dijo, dirigiéndose a todos. No venía con armas, no traía riquezas, solo su vida, y el deseo de que nadie más perdiera la suya. Esa mujer cambió nuestro destino. Nos enseñó que el idioma no está en la lengua, sino en el corazón, que la valentía no se grita, se demuestra, y que el amor verdadero, no conoce fronteras. Los aplausos retumbaron como truenos suaves entre los árboles. Algunos ancianos lloraban en silencio. Los más jóvenes preguntaban en voz baja quién era esa mujer. Y todos señalaban a Tayen, sentada en primera fila, con Lía aún tomada de su mano. Clara, Eli y Caleb estaban a su lado, cada uno rodeado de sus propios hijos. Eli, ahora un hábil artesano, había enseñado a muchos a trabajar la madera y hablaba con orgullo de la mujer que había sido su segunda madre. La anciana no necesitaba palabras. Su sola presencia bastaba. Las arrugas de su rostro eran mapas de todo lo vivido, las cicatrices invisibles de sus decisiones, de sus pérdidas, de su fe inquebrantable. Esa noche, al volver a su casa, se detuvo un momento en el umbral, miró al cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer, una por una, como los rostros de quienes se habían ido. Entró lentamente, se sentó en su sillón de siempre y observó la pequeña lámpara de aceite encendida junto a la ventana. Silas le colocó una manta sobre los hombros sin decir nada. Clara, desde la cocina, la vigilaba de reojo, como si su corazón supiera lo que la mente aún no quería aceptar. Lía dormía abrazada al colgante. Tayen cerró los ojos. Sus labios se movieron apenas. Nadie supo si fue una oración, un agradecimiento o un simple suspiro.
Esa noche, Agua Clara durmió en paz. Y cuando el sol volvió a alzarse, bañando de luz dorada los campos y los muros, el pueblo entendió que acababa de presenciar el último amanecer de una era, pero también el primero de otra. Cada año, desde entonces, los niños caminan hacia el arroyo donde todo comenzó. Cargan ramas, piedras y flores. Forman un círculo y repiten juntos: aquí llegó una mujer que no hablaba, pero nos enseñó a escucharnos. Y mientras el viento sopla con voz de leyenda, Agua Clara sigue latiendo, fuerte y serena, como el corazón de aquella que transformó el silencio en un idioma eterno. En un mundo dividido por el miedo y los prejuicios, Silas y Tayen nos enseñaron que el amor verdadero no necesita traducción, que la compasión puede derribar muros más altos que cualquier frontera y que el silencio, cuando es compartido, puede convertirse en el lenguaje más profundo del alma. Esta no es solo una historia de amor, es un recordatorio de que los actos más simples, como tender una mano o escuchar con el corazón, pueden cambiar para siempre el rumbo de muchas vidas. Si esta historia te tocó el alma, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Agua Clara para que yo sepa que tú también crees en los milagros que nacen del entendimiento. No olvides mirar las otras historias emocionantes que te dejo en las tarjetas. Estoy seguro de que también te harán suspirar. Gracias por ser parte de este viaje.